Hola, ya estamos aquí de nuevo con nuestra proyección, con nuestra pantalla, a enseñaros una vez más uno de esos platos especiales que llamamos de alta cocina, que son los platos que hacemos nosotros en el restaurante y que me gusta de vez en cuando enseñaros una vez a la semana con sus características y con todo detalle metiéndonos en el interior del plato. Con Borja, que está allí detrás de la cámara. Bueno, ahora hay este arroz negro venere que os vamos a hacer hoy como plato, como acompañamiento de una cosa de sepia. Es un arroz negro que ya os expliqué, ya os presenté en otra ocasión, que es muy particular, muy especial, que todavía no está fácil encontrarlo en el mercado, pero que poco a poco se va encontrando en algún sitio, y que es un arroz que se produce en Italia a pesar de que su origen es chino y que además se hacía solamente para los emperadores, como una cosa especial que les daba un vigor especial, era un antioxidante, es un arroz que se tomaba incluso como infusión, como algo bueno para la salud y protector contra el envejecimiento, ¿no? Aparte de otras cualidades más. Contiene una cantidad impresionante de antocianos, tanto más que el vino y del vino tinto. Y es un arroz absolutamente integral, que tiene toda su cáscara. Entonces, viene así, presentado en paquetes de kilo, al vacío, y ya vais a ver cómo en cuanto Borja eche ese arroz en el agua hirviendo, enseguida, pero al instante, el agua, que está completamente limpia, se va a tornar, en cuanto dé el primer hervor, en un color totalmente parecido a las alubias de Tolosa, ¿no? Es lo más que al vino en el color, se parece a las alubias de Tolosa. Este es el arroz, es un grano redondo, no es el grano largo, aunque es un grano hermoso, y tiene, ya veis, el caldo de cocer, qué color toma, ¿no? Como tiene toda su cáscara, el arroz no liga el caldo se queda limpio y necesita en torno a los 50 minutos de cocción. Pero nosotros vamos a cocerlo en principio 35 o 40 minutos y luego lo sacamos, porque luego le hacemos una pequeña operación de ligado, que ya os lo vais a ver ahora, ¿no? Quitamos parte del caldo para hacer una vinagreta, que es la primera que habéis visto, donde además le han echado un poquito de aceite, ¿no? Y un poquito de vinagre también. Y este otro caldo que estamos apartando lo vamos a mezclar con gelatina, de forma que lo vamos a solidificar, porque una de las partes de este plato va a ser una gelatina hecha del caldo de este arroz. Ya veréis, en contraste con la blancura de la sepia, pues ahí estamos echándole la gelatina en polvo, hirviéndolo, y luego lo ponemos en un recipiente y lo dejamos enfriar en el frigorífico a temperatura normal, porque no necesita más que eso, enfriarse. Cuando se enfríe con un poco de agar. Agar es una gelatina de algas que tiene más resistencia después a fundirse, ¿eh? Se resiste bastante más, se puede incluso llegar a una cierta temperatura y calentarlo sin que se funda. Ahí lo mete Borja en el frigorífico y lo vamos a dejar que se endurezca. Y esto es ya el resultado. Una vez que se ha quedado duro, se saca de ahí y es un taco. Pero es un taco que es blando porque tiene la consistencia del agar, ¿no? Y entonces, en una mandolina, como se hacen las patatas rejilla, que se hacen girando en esa cuchilla ondulada, primero en un sentido y luego totalmente en el opuesto, de forma que al cortar nos quedan esas rejillas. Y así, esta es una de las partes que van a ir a componer este plato. Una gelatina en rejilla del caldo de la cocción del arroz venere, que mucha gente luego cuando lo ve en el plato se piensa que tiene que ver con la tinta de la sepia, pero no es así. Bueno, aquí tenemos una sepia impresionante, buenísima, recién pescada. La sepia o chaucha, que llamamos por aquí también, es un cefalópodo como el chipirón o como algunas otras variedades, pero que tiene una capa córnea. Toda esta parte que ahí se ve negra es una parte, y un poco más también de la parte blanca, es una parte córnea que hay que quitar porque no sirve para nada. Y entonces nos queda el resto de la sepia. La sepia tiene una textura durita y es gorda, como el chipirón grande, cuando el chipirón es muy grande. Pero es muy sabrosa, tiene mucho gusto y tiene una textura muy particular. Nosotros vamos a hacer una operación, vais a ver, muy particular, ¿no? Limpiaremos la sepia y ya una vez que tenemos la sepia completamente limpia, vamos a coger y la vamos a congelar en cuadros, en dados. Ahí la tenemos
completamente limpia. Vamos a cortar unos dados, ya veis que el grosor es un grosor considerable, y la vamos a meter en una fuentecita al congelador, a ponerla completamente dura, pero sin dejarla días, no solamente lo suficiente para que se ponga dura y se pueda cortar en la mandolina, igual que hemos cortado la otra cosa que hemos hecho en rejilla, que es la gelatina del caldo del arroz. La metemos, conseguimos que se ponga bien durita y entonces aquí vamos a ver ahora a poner la sepia, que ya veis que está dura, pero no como una piedra, y la cortamos en rejilla también. Y nos va a quedar pues una cosita muy fina, muy tierna, súper tierna, y va a ser un poco el acompañamiento de este arroz Venere, que tiene, como habéis visto, bueno, no habéis visto, yo os he contado varias veces, un sabor, unos aromas, unas características muy peculiares que no tiene ningún otro arroz, que sabe mucho más que a arroz, sabe a muchas más cosas. Parece como que tiene muchos... Cuando lo pones en la cocina a hervir, el aroma que suelta parece que estás cocinando más cosas que arroz, y no, y es solamente el sabor suyo, el olor suyo. Ahí ponemos ajo, guindilla y aceite de oliva a calentar, y lo vamos a calentar solamente primero para freír un poquito esto y darle saborcito y el picantito de la guindilla, pero luego ahí vamos a cocinar la sepia, y entonces lo enfriamos con otro poco más de aceite. Ahí estamos poniendo dos clases de aceite, el virgen y el suave, es decir que ya sabéis, ya os hemos explicado muchas veces cuáles son las diferencias entre unos aceites y otros en la denominación, ¿no? Y aquí estamos cogiendo el arroz, que os he dicho que no liga nada al caldo porque tiene toda su corteza, y este arroz lo estamos ligando con un poco de mantequilla y con un poco de queso. Los risotos, cuando se hacen risotos, normalmente se cuece el arroz moviéndolo y va soltando su fécula. Y al final normalmente se ligan con un poquito de vino blanco, mantequilla y queso y el sabor de lo que sea, si se está haciendo con algún ingrediente, ¿no? Este arroz es muy difícil que se ligue, por eso hay varias posibilidades de hacerlo extraoficialmente, digamos. Esto de añadirle un poquito de la mantequilla y el queso rallado. La otra es coger un poco del propio arroz con un poco de su propio caldo y triturarlo en un vaso triturador cualquiera, y luego colarlo por un chino. Entonces conseguiréis una fécula proveniente de este mismo arroz y lo añadís. Porque este arroz en el exterior es negro, pero en el interior es blanco. Si se puliese como se pulen otros arroces y que pasan de ser integrales a ser arroz blanco, pues este también se quedaría blanco. Es curioso, pero perdería toda su gracia y todo su sabor y su olor, ¿no? Entonces ahí estamos ligándolo con la mantequilla y con el queso rallado. Y luego lo vamos a dejar templar un poquito para que él se vaya engordando más todavía, ¿no? Según se va enfriando un poquito, se va engordando un poquito más. Esto va a ser el centro del plato, ¿eh? Luego veréis cómo una vez que ya está bien engordadito, con un molde, en este caso con un molde rectangular, no hace falta tampoco, porque se podría poner con la cuchara, pero nosotros lo hacemos así, con un molde colocamos el arroz ahí en el medio y luego vamos a preparar la sepia. La sepia la vamos a hacer, como hemos dicho, en un aceite en torno a los 70 grados, que le hemos dado el saborcito ese con el ajo y con la guindilla, y lo vamos a tener ahí unos minutitos, pero muy poquitos minutos, porque la sepia se ha quedado hecha en rejilla súper fina, ¿eh? Y nos interesa que justo casi se caliente. Entonces lo vamos a tener muy poquito tiempo metida la sepia en el aceite para que coja el sabor y la textura y la cocción, llamémosle cocción, aunque no es exactamente, ¿no? Luego sacamos la sepia una vez que ya está hecha y la colocamos en el plato. Esto es la salsita vinagreta que hemos hecho antes con el caldo también, que mucha gente se pensaría que es la tinta de la sepia. No, es la salsa del arroz. Estos son acederas. La acedera, la gaxibelarra, es una hierba que existe en estado silvestre en nuestro entorno, que tiene un sabor entre sal y vinagre, entre ácido y salado, y que es muy agradable. Y la hay en roja y en verde, y esas son las dos que tenemos de nuestra huerta. En este caso son cultivadas en nuestra huerta. No nos vamos a ir todos los días a buscar por ahí las silvestres, que las hay, y que muchos chavales, cuando éramos chavales, andábamos por el monte y cogíamos y metíamos en la boca por esa sensación que te sacaba un poco como la saliva, ¿no? Ahí tenemos la sepia, que se coloca, quitando ya el molde de acero,
se coloca sobre el arroz, intercalándole entre medio una de las rejillas que hemos hecho con la gelatina con agar-agar del caldo del arroz. Y ahí está. Ahora Borja va poniendo el resto, ahí está, la gelatina de rejilla y el resto de la sepia, ¿no? Y este es un plato que nosotros tenemos entre esos 3 primeros platos que solemos poner 3 cositas para picar y luego va medio pescado, media carne, en un menú de degustación, por ejemplo, ¿no? Perfecto, ahí está. Listo y a comer. Que aproveche.